ciudad está llena de contaminación. Ya ves, estoy harta de ver a la gente peleándose, tirando basura y a los coches contaminando. Y están todo el rato con el teléfono, están enganchados y van deprisa a todos lados. ¡Mirad allí! O sea, ¿tienes algún problema conmigo? Sí, porque tú nunca estás en casa y tengo que hacerlo yo todo. Normal, tengo que trabajar para ganar el dinero. Pues vale, ahora me voy ya a trabajar y te quedas tú cuidando de la casa, a ver qué te parece. No, porque eres mujer y tienes que limpiar, cocinar y hacer tareas de casa. Y porque tú seas hombre tengo que hacerlo yo todo. ¡Te odio! Todo el rato peleamos. Mira, esa chica de allí. Mira el móvil todo el rato. Mira, ese chico de allí. Ayuda, por favor, no tengo dinero ni nada para comer. ¡Mirad ahí! ¡Una lupa! A ver. Los hombres y las mujeres han de ser respetados por igual. No debería haberte discriminado antes. Bueno, no pasa nada. ¡Hala! ¿Esto? ¡Esto es increíble! A ver. Ya está bien, no necesito la aprobación de los demás a través de los likes. Es hora de ser yo misma. ¿Qué? ¡Esto es imposible! A ver. Que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias por darme todo esto. ¿Qué creéis que significa esto? Igual nuestro mundo paralelo. O pasado. No, chicas, enseñad lo que tenemos que cambiar. Qué pereza. Tranquila, Alejandra. Si todos ponemos un granito de arena, seguro que lo conseguimos. ¡Vamos! Este discurso lo hacemos para ver lo que tenemos que cambiar porque el mundo ya está demasiado mal y tenemos que mejorarlo. Sí, y que no haya machismo, ciberbullying o ciberacoso, que no nos importe lo que piense la gente y que no haya pobreza en el mundo. Todos podemos mejorar. Así que digamos no a lo que no está bien y unámonos más que nunca para hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Cómo os sentís después de decir este discurso tan motivador? Pues yo me siento muy bien, la verdad. Espero que a todos les haya llegado al corazón y que se tomen un momento para reflexionar. Yo me siento una persona muy halagada por haber dicho este discurso y me siento muy orgullosa por mí por intentar hacer un mundo mejor. Y hoy creo que vamos a conseguir nuestro propósito de cambiar la Tierra. ¿Qué te ha parecido este discurso? Pues me ha parecido muy bueno porque yo soy pobre y han ayudado a que las personas rectifiquen y ayuden a todos los pobres y a todos los necesitados. ¿Qué te ha parecido este discurso tan motivador? Pues a mí me han parecido unas palabras muy bonitas, ya que como yo he sufrido machismo, espero que no se vuelva a repetir. Sí, este discurso me ha hecho reflexionar sobre el mal comportamiento del machismo y pedirle perdón a Paula. ¿Qué te ha parecido este discurso? Me ha hecho reflexionar sobre que tengo que centrarme más en mi vida real en vez de la vida que pasa a través de las redes sociales. Y así la gente reflexionó. Hicimos de este mundo en blanco y negro un mundo en color, mejor y con más respeto.